El mayor juicio de Jesús no es contra el pecado, sino contra la inconsciencia de quien ya percibió y aún así eligió dormir. El despertar final no ocurre cuando crees en Cristo, sino cuando ya no puedes esconderte de ti mismo. Si nunca has oído hablar de Pistis Sophia, presta atención, porque este texto gnóstico describe exactamente lo que sucede dentro de ti sin que lo percibas. Pistis Sophia no es una persona común, simboliza el alma consciente cuando pierde su posición interior y comienza a buscar sentido fuera de sí. En el libro, ella cae porque confunde una falsa luz con la verdadera luz. La luz, aquí, no es algo sobrenatural literal, significa conciencia clara, percepción de uno mismo. Cuando vives en automático, repitiendo deseos, miedos y expectativas que no elegiste conscientemente, estás viviendo la misma caída. Esa sensación de vacío, de estar desplazado de tu propia vida, es lo que el texto llama la caída del alma. Jesús, en Pistis Sophia, no aparece para salvar mágicamente, sino para explicar lo que está ocurriendo dentro de la conciencia. Él revela al alma por qué sufre, por qué se siente perdida y por qué el sufrimiento no proviene del mundo, sino del olvido de quién es. El arrepentimiento en el libro no es culpa religiosa. Es el momento en que la conciencia comienza a ver con mayor claridad su propio error de percepción. El despertar final ocurre cuando entiendes esto profundamente y percibes que nadie puede vivir ese retorno por ti. Y si todo esto está teniendo sentido ahora, es porque la misma pregunta que atraviesa Pistis Sophia empieza a moverse dentro de ti. ¿En qué momento dejaste de vivir despierto? ¿Y por qué sigues postergando el retorno a tu propia conciencia? Cuando Pistis Sophia fue escrita, no fue hecha para eruditos, sino para personas que estaban sufriendo por dentro sin saber por qué. Por eso, si no conoces nada de Gnosis, entiende esto primero. Pistis Sophia no es una historia religiosa común. Es una descripción simbólica de lo que sucede dentro de la mente y del alma humanas, cuando la conciencia se pierde de sí misma. Su caída no es física. Es el momento en que comienzas a vivir desconectado de lo que sientes como verdadero, pero sigues viviendo aún así. Eso crea confusión interior. Y esa confusión es el punto de partida de todo el texto. En el libro, Pistis Sophia cae porque cree haber encontrado luz fuera de su lugar original. Traducido para ti, es cuando crees que algo externo, reconocimiento, seguridad, aprobación, éxito, rutina, va a resolver el vacío que sientes. El texto es directo. El alma se engaña porque aún no sabe discernir. Discernir, aquí, significa ver con claridad qué proviene de la conciencia y qué proviene de la ilusión mental. Mientras eso no ocurre, el alma sufre sin entender la causa. Puede que nunca hayas leído una línea de Pistis Sophia, pero si alguna vez sentiste que tu vida funciona por fuera y está vacía por dentro, ya estás dentro de ese texto. La sensación de estar desplazado, de no pertenecer completamente a tu propia vida, es exactamente lo que el libro describe como caída. No hay culpa en eso, hay ignorancia en el sentido gnóstico. Ignorancia es no percibir el propio estado interior. Jesús aparece en el texto no como alguien que manda obedecer, sino como alguien que explica lo que está sucediendo con la conciencia. Él no acusa a Pistis Sophia, no la humilla, no la castiga, la hace mirar. Esto es esencial. La enseñanza gnóstica no intenta convencerte de nada, intenta hacerte percibir algo en ti mismo. Por eso, cuando escuchas esta enseñanza y sientes incomodidad, esa incomodidad no es rechazo, es reconocimiento. Los arrepentimientos de Pistis Sophia se repiten porque la conciencia humana no despierta de una sola vez. Arrepentimiento, aquí, no es sentirse culpable, es percibir que viviste identificado con algo que no eras tú. Cada vez que percibes esto en tu vida, un patrón, una elección, una postura, vives un arrepentimiento gnóstico, y cada arrepentimiento aumenta un poco tu claridad. El texto muestra que Pistis Sophia comprende algo, mejora un poco, pero pronto vuelve a caer. Eso no es fracaso. Es exactamente cómo funciona la conciencia. Comienzas a observarte, luego te pierdes otra vez, después observas de nuevo. Pistis. Sophia no oculta esto porque no quiere crear seguidores ilusionados, quiere crear conciencia real. El libro es demasiado honesto como para prometer una iluminación rápida. Los llamados poderes inferiores que aparecen en el texto asustan a quien lee literalmente, pero el propio contexto deja claro que representan fuerzas psíquicas automáticas. Son impulsos, miedos, deseos y pensamientos repetitivos que dominan la mente cuando no hay presencia. Siempre que actúas por impulso y luego te preguntas, ¿por qué hice eso?, experimentaste exactamente lo que el texto describe. Jesús explica que esos poderes solo tienen fuerza mientras el alma está confusa. Esto es profundamente liberador.
El texto está diciendo que el problema no es el mundo, ni fuerzas externas, ni el destino. El problema es la falta de claridad interior. Y la solución no es luchar, sino comprender. Por eso el libro insiste tanto en la explicación y tampoco en la promesa. Cuando Pistis Sophia comienza a comprender mejor su propia caída, algo cambia. Sufre menos, aun estando todavía en niveles inferiores. Esto es crucial para que lo entiendas. El sufrimiento disminuye cuando comprendes lo que estás viviendo. No porque todo se resuelva, sino porque dejas de confundirte con todo. Eso es desarrollo de conciencia. Eso es madurez interior. El retorno al lugar que el texto describe no es ir a otro mundo. Es volver a habitar la propia conciencia con presencia. Es dejar de vivir como alguien que reacciona todo el tiempo y comenzar a vivir como alguien que observa. Ese es el verdadero despertar final en Pistis Sophia. No es éxtasis, no es fuga, no es fantasía, es estabilidad. Por eso esta enseñanza es llamada última, no porque sea el final de la vida, sino porque es el fin de la búsqueda externa. Después de eso, comprendes que nada afuera va a completarte. Todo pasa a ser trabajo interior de sostener la lucidez. Esto es exigente, y es precisamente por eso que este texto no fue hecho para agradar, sino para confrontar con gentileza y verdad. Y si ahora sientes que algo tiene sentido de una manera silenciosa, incluso sin entenderlo todo, ese es exactamente el efecto que Pistis Sophia provoca. No quiere que creas, quiere que te reconozcas. Y mientras esta comprensión continúa formándose, la pregunta que permanece abierta, y que el texto nunca cierra, es si estás dispuesto a vivir con esta conciencia o si preferirás volver a la comodidad del olvido. Cuando Pistis Sophia se acerca a lo que llama la última enseñanza, Jesús deja de hablar como alguien distante y comienza a actuar como presencia viva dentro de la propia conciencia. No surge como un salvador externo que resuelve problemas, sino como la voz que interrumpe el autoengaño en el instante en que nace. En el texto, Jesús explica, corrige y espera, pero sobre todo expone. Le muestra al alma que mientras busque afuera, continuará cayendo. Esto es profundamente perturbador porque toca exactamente donde vives hoy. Jesús no te promete comodidad. Te quita las excusas internas que usas para seguir durmiendo. El Cristo gnóstico no pide fe ciega, exige lucidez. Y esa exigencia incomoda porque te obliga a percibir que ya has recibido señales suficientes para despertar. En Pistis Sophia, cuanto más se acerca el alma al retorno, más clara se vuelve la función de Jesús. Él es el espejo de la conciencia despierta. No hace nada por Pistis Sophia, que ella misma no tenga que sostener después. Este es el punto más impactante del texto. Jesús muestra que el verdadero enemigo del alma no es el mundo, sino la distracción continua de sí misma. Cuando vives en automático, no te acusa, espera. Pero cuando comienzas a ver, habla con precisión absoluta. Por eso esta enseñanza atraviesa los siglos. Jesús no cambia. Lo que cambia es el nivel de conciencia de quien escucha. Y si ahora algo en ti siente que estas palabras no son teoría, es porque la misma presencia que habla en Pistis Sophia comienza a manifestarse como una pregunta viva dentro de ti. Una pregunta que no pide una respuesta rápida, solo atención continua, cada vez más imposible de ignorar. En Pistis Sophia, cuanto más habla Jesús, menos enseña en el sentido común y más desvela. No añade conceptos, retira ilusiones. Esto es esencial para que entiendas quién es Jesús en este texto. No un fundador de religión, sino el punto de conciencia que ya no se pierde. Cuando sientes ese instante raro de claridad, en el que percibes exactamente lo que está ocurriendo dentro de ti sin necesidad de justificar nada, eso es lo que el texto llama Cristo. Jesús no está fuera observando al alma. Es la referencia interna que muestra cuándo estás despierto y cuándo has vuelto a dormir. Lo que hace a Pistis Sophia tan perturbadora es que Jesús nunca acusa al alma de maldad, solo acusa la confusión. Esto cambia por completo la forma en que te ves a ti mismo. El sufrimiento no es castigo, es consecuencia de no ver. Cuando te equivocas sin percibirlo, caes. Cuando te equivocas percibiéndolo, aprendes. Jesús actúa exactamente en ese punto. Transforma el error inconsciente en percepción consciente. Por eso escuchar esta enseñanza duele y alivia al mismo tiempo. Jesús se vuelve más presente a medida que el alma se vuelve más honesta. Esto es brutalmente verdadero. Mientras Pistis Sophia se lamenta sin comprender, él observa. Cuando ella comienza a reconocer su propia participación en la caída, él explica. Esto se aplica directamente a ti. Mientras te veas solo como víctima de las circunstancias, la claridad no se sostiene. Cuando comienzas a ver cómo participas en tu propia confusión, algo cambia por dentro. El texto insiste en esto porque despertar exige responsabilidad interior.
En varios momentos, Jesús deja a Pistis Sophia en el silencio. Ese silencio no es abandono, es espacio de integración. La conciencia necesita tiempo para reorganizarse después de cada percepción. Ya has vivido esto cuando comprendiste algo profundo sobre ti mismo y necesitaste días para digerirlo. Pistis. Sophia respeta ese ritmo humano. Jesús no acelera el proceso, porque la aceleración crea la ilusión de avance. La claridad verdadera se estabiliza lentamente. Jesús también muestra que el alma cae menos a medida que comprende más. Esto parece simple, pero es revolucionario. El texto está diciendo que no necesitas volverte perfecto para sufrir menos. Necesitas volverte presente. Cada vez que percibes un patrón antes de actuar, ya no caíste como antes. Eso es progreso real. Eso es gnosis práctica. Eso es el Cristo actuando como conciencia despierta dentro de la vida común. Cuando Jesús habla del lugar correcto del alma, no describe jerarquías externas, describe coherencia interna. Estar en el lugar es cuando pensamiento, emoción y acción no están en guerra. Sientes algo, entiendes lo que sientes y actúas de forma alineada. Esto reduce drásticamente el sufrimiento psicológico. Pistis. Sophia describe esto de forma simbólica, pero el efecto es profundamente práctico y humano. Jesús nunca promete que el mundo va a cambiar cuando el alma regresa al lugar. Promete que la relación del alma con el mundo cambia. Eso es más poderoso. Sigues viviendo desafíos, pérdidas e incertidumbres, pero no te pierdes dentro de ellos. Eso es lo que el texto llama liberación. No es huir de la vida, es habitarla sin fragmentarte. Cuanto más avanza el texto, más claro se vuelve Jesús en una cosa. La mayor trampa del alma es creer que ya entendió. Ese es el punto donde muchos se detienen. La falsa iluminación crea rigidez. El Cristo gnóstico rompe esa rigidez constantemente. Mantiene la conciencia viva, móvil, atenta. Si sientes que necesitas estar siempre en lo correcto para sentirte seguro, todavía estás mirando hacia abajo. Jesús no pide adoración, pide escucha interior. Esto es extremadamente incómodo para el ego, porque elimina al intermediario. No puedes delegar la conciencia. El texto te coloca frente a ti mismo. Por eso fue tan poco difundido. No crea dependencia, crea autonomía. Y la autonomía asusta más que las reglas. En Pistis Sophia, cuando el alma comienza a estabilizarse, deja de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y empieza a preguntar ¿qué está ocurriendo en mí ahora? Este cambio de pregunta lo cambia todo. Dejas de vivir de forma reactiva y comienzas a vivir como observador. Jesús conduce exactamente esa transición. No responde al por qué externo, revela el cómo interno. El Cristo gnóstico no elimina el sufrimiento humano, pero elimina el sufrimiento innecesario, aquel creado por la identificación ciega con pensamientos y emociones, esto es, psicología profunda antes de que la psicología existiera. Pistis Sophia describe con precisión estados que hoy llamamos ansiedad, confusión existencial y vacío, pero sin medicalizar, sin moralizar, solo esclareciendo. Jesús muestra que el alma madura ya no necesita ser empujada por el dolor para aprender. Comienza a aprender por la atención. Ese es el verdadero avance. Cuando aprendes antes de sufrir, te estás acercando al estado descrito como última enseñanza. No es ausencia de error, es presencia constante. El texto deja claro que ese estado no es permanente por milagro. Necesita ser sostenido. Esto vuelve todo más serio. Despertar no es un evento, es un compromiso diario con la claridad. Jesús no promete descanso eterno, promete verdad continua. Y la verdad exige vigilancia interior. Lo más impactante de Pistis Sophia es que Jesús nunca fuerza al alma a ascender. Siempre respeta el ritmo de la conciencia. Esto muestra que despertar no puede ser impuesto, ni siquiera por Dios. Solo ocurre cuando el alma está lista para ver sin huir. Esto hace que esta enseñanza sea profundamente humana y profundamente exigente. Jesús también revela que cuanto más clara es la conciencia, más simple se vuelve la vida. No más fácil, sino más simple. Menos conflicto interno, menos dramatización, menos autoengaño. Eso es lo que muchas personas llaman paz sin saber explicarlo. Pistis Sophia explica exactamente de dónde proviene. Este Cristo no está interesado en seguidores, sino en conciencias lúcidas. No construye instituciones, disuelve ilusiones. Por eso existe este canal. No para convencerte, sino para ponerte frente a ese espejo interno que Pistis Sophia preservó durante siglos. Si sientes que estas palabras no solo están siendo entendidas, sino también sentidas, es señal de que la enseñanza no está pasando únicamente por la mente. Está tocando la misma región de la conciencia que el texto describe. No es emoción vacía, es reconocimiento silencioso.
Jesús, al final de las explicaciones, no dice ahora ya sabes. Actúa como si dijera ahora observa. Observa cuando te pierdes. Observa cuando regresas. Observa sin juicio. Eso es vivir el Cristo gnóstico. No como creencia, sino como estado. Y cuanto más observas, más algo se estabiliza por dentro. No como certeza absoluta, sino como presencia constante. Y mientras esa presencia crece, la pregunta que sigue resonando, no como amenaza, sino como invitación, es si estás dispuesto a vivir con esta lucidez. Incluso cuando nadie más está mirando, incluso cuando sería más fácil volver a dormir. En Pistis Sophia, cuanto más avanzas, más imposible se vuelve separar a Jesús del propio acto de despertar. Él no aparece como alguien que enseñó algo en el pasado, sino como la conciencia que está ocurriendo ahora, en el momento en que dejas de engañarte. Ese es el punto que vuelve este texto tan actual y tan perturbador. Jesús no vive en el libro, vive en el instante en que percibes que te estás alejando de ti mismo y eliges regresar. El Cristo gnóstico no compite con tu vida cotidiana, se manifiesta exactamente dentro de ella. Jesús no habla a multitudes en este texto, habla al alma en crisis. Esto es profundamente poderoso porque no necesitas ser religioso para reconocer ese estado. Todo ser humano atraviesa momentos en los que siente que está viviendo de forma equivocada, incluso sin saber explicarlo. Pistis. Sofía llama a esto caída, y Jesús es quien nombra esa sensación sin anestesiarla. No dice, ya pasará, dice, mira. Y mirar siempre es incómodo antes de liberar. Lo más impactante es que Jesús nunca se coloca por encima del alma como juez. Se coloca como referencia de claridad. Es como si dijera, así funciona la conciencia cuando está despierta. Esto desmonta la idea de un Cristo distante e inalcanzable. El Jesús gnóstico es modelo de estado interior, no objeto de culto. Y eso confronta directamente a quien prefiere creer sin transformar su propia vida. Cuando Jesús explica por qué Pistis Sophia cayó, está explicando por qué tú te pierdes en los mismos ciclos. Muestra que el alma cae cuando cambia presencia por expectativa. Cada vez que vives esperando que algo te complete, reconocimiento, seguridad, futuro, sales de tu lugar. Ese es el mensaje directo de Jesús en este texto. No es moral, es mecánico. Y precisamente por eso resulta tan difícil de ignorar cuando empiezas a ver. Jesús también deja claro que no existe despertar verdadero sin pérdida. Pierdes ilusiones, pierdes narrativas cómodas, pierdes la versión de ti que te mantenía aceptado, pero dormido. Este es el punto en el que muchos retroceden. No porque no entiendan, sino porque entienden demasiado. El Cristo gnóstico no te promete que será fácil, te promete que será real. En Pistis Sophia, cuanto más se acerca el alma a la claridad, más exigente se vuelve Jesús. No porque Él exija, sino porque la conciencia ya no acepta medias verdades. Cuando despiertas un poco, ya no puedes mentirte como antes. Eso duele. Y esa incomodidad es exactamente la señal de que algo verdadero está ocurriendo. Jesús no elimina esa incomodidad, la sostiene. El Cristo gnóstico no viene a salvarte del sufrimiento externo, sino a salvarte de la confusión interna. Y la confusión interna es la raíz de casi todo el sufrimiento humano. Ansiedad, vacío, sensación de estar perdido, todo eso surge cuando vives desconectado de tu propia conciencia. Pistis. Sophia muestra a Jesús actuando precisamente ahí, ofreciendo orientación sin crear dependencia. Jesús no dice, sígueme, muestra el camino interior y dice, implícitamente, mira por ti mismo. Esto vuelve esta enseñanza peligrosa para las religiones y liberadora para los individuos, porque no hay intermediarios. O ves o no ves, o sostienes la claridad o vuelves a dormir. Y nadie puede hacer eso por ti. Lo más contundente de todo es percibir que Jesús no está interesado en hacerte mejor a los ojos de los demás. Está interesado en volverte entero por dentro. Entereza significa que sientes, piensas y actúas sin fragmentarte. Cuando haces algo contra lo que sientes como verdadero, caes. Cuando actúas alineado con tu conciencia, asciendes. Ese es el criterio simple y brutal del Cristo gnóstico. En Pistis Sophia, Jesús deja claro que el mayor peligro del alma no es equivocarse, sino acostumbrarse a vivir equivocada. Cuando normalizas el vacío, la falta de sentido, la vida automática, te alejas cada vez más de tu lugar interior. Jesús interrumpe esa normalización. Devuelve el desconcierto sagrado que te obliga a despertar. Y por eso este Jesús no agrada a todos, no ofrece distracción espiritual, ofrece lucidez, no promete que todo saldrá bien, promete que verás con claridad lo que está ocurriendo.
y ver con claridad lo cambia todo, incluso cuando nada cambia por fuera. Cuanto más escuchas esta enseñanza, más percibes que Jesús no está hablando de cielo, infierno, ni de un futuro lejano. Está hablando del ahora, de cómo estás viviendo este preciso momento. ¿De dónde está tu atención? ¿De qué gobierna tus elecciones? El Cristo gnóstico solo existe en el presente. Fuera de él, se convierte en una imagen vacía. Y si esto te está atravesando ahora, no es casualidad. Es porque el mismo punto de conciencia descrito en Pistis, Sophia, se está activando en ti. No como creencia, sino como percepción. Y esa percepción no te pide que cambies todo hoy. Solo te pide que no te abandones en el próximo instante en que percibas que te estás perdiendo de ti mismo. Porque es exactamente ahí donde Jesús aparece, no como voz externa, sino como claridad silenciosa. Y la pregunta que sigue presionando por dentro, sin cerrarse, sin resolverse fácilmente, es si vas a escuchar esa claridad o si vas a preferir, una vez más, volver al confort conocido del olvido. En Pistis Sophia llega un punto en el que Jesús deja de explicar largamente y pasa a existir como criterio interno. Esto es profundamente contundente porque lo cambia todo. Jesús ya no es alguien a quien escuchas, es alguien a quien sientes cuando te estás traicionando. Cada vez que ignoras aquello que percibiste con claridad, aparece esa tensión interna. El texto describe esto como el alma alejándose nuevamente de su lugar. Jesús no necesita hablar. La propia conciencia acusa en silencio. Ese es el Cristo gnóstico, no el que grita, sino el que no puede ser desoído una vez que ya has visto. El Jesús de Pistis Sophia no disputa con tus creencias, atraviesa tus excusas, muestra que el mayor pecado del alma no es equivocarse, sino fingir que no percibió. Esto te alcanza directamente, porque todos hemos sentido ese instante de claridad antes de hacer algo que sabíamos que no era verdadero. El texto es implacable en este punto. Cada vez que ignoras esa claridad, la caída se profundiza. Cada vez que la respetas, incluso con miedo, el alma se fortalece. Jesús se vuelve verdaderamente incisivo porque no ofrece una huida emocional. No promete anestesia espiritual, ofrece lucidez. Y la lucidez es rara, incómoda y liberadora. En Pistis Sophia, Jesús deja claro que el alma madura ya no necesita señales externas. Reconoce de inmediato cuándo vive en coherencia y cuándo vive en contradicción. Ese reconocimiento cambia el eje de toda la vida. El Cristo gnóstico no está interesado en quién aparentas ser. Está interesado en quién eres cuando nadie está mirando. Esto corta profundo porque elimina la performance espiritual. No puedes fingirte a ti mismo cuando la conciencia está despierta. El texto muestra que Jesús solo respeta ese nivel de honestidad interior. Sin él, no hay avance real, solo ilusión de progreso. En varios momentos, Jesús permite que Pistis Sophia permanezca en estados difíciles incluso después de haber comprendido mucho. Esto revela algo esencial. Comprender no significa dominar de inmediato. La conciencia necesita aprender a habitar la verdad sin huir. Sientes esto cuando entiendes algo profundo sobre ti, pero todavía no logras vivir plenamente de acuerdo con ello. Jesús no te condena por eso, solo espera que no te abandones otra vez. El Jesús de Pistis Sophia no promete transformación rápida porque sabe que la transformación rápida no se sostiene. Trabaja con raíces, no con efectos. Muestra que mientras busques soluciones externas para un problema interno, seguirás girando. El verdadero Cristo corta ese ciclo. Señala hacia adentro hasta que ya no quede a dónde huir. Este es el punto en el que la enseñanza se vuelve realmente peligrosa para el ego. Porque el ego quiere métodos, garantías, promesas. Jesús ofrece solo presencia. Y la presencia exige responsabilidad. Cuando estás presente, ya no puedes culpar al mundo de la misma manera. Empiezas a ver dónde participas en tu propia confusión. Eso duele, pero también devuelve poder interior. El Cristo gnóstico no te pide que abandones tu vida, te pide que abandones el abandono de ti mismo. Esto es radical. Sigues trabajando, relacionándote, enfrentando dificultades, pero algo cambia en el centro. No te pierdes por completo. Regresas más rápido. Ese es exactamente el movimiento que Pistis Sophia describe como la elevación progresiva del alma. Jesús también revela que cuanto más despierta está la conciencia, menos necesidad hay de hablar sobre el despertar. Esto es un choque para la espiritualidad performática. El texto muestra que el alma madura se vuelve silenciosa, atenta, simple, no porque sepa menos, sino porque ve más. El Cristo gnóstico no necesita afirmarse. Él es. Lo más contundente de todo es percibir que Jesús no está intentando llevarte a otro lugar, sino traerte de vuelta a ti mismo. Todo lo que buscas afuera, sentido, dirección, paz,
Ya existe como posibilidad interior cuando la conciencia está alineada. Pistis. Sofía no promete felicidad constante, promete coherencia, y la coherencia transforma la forma en que sientes tu propia existencia. Cuando comienzas a vivir así, sucede algo curioso. El miedo a la pérdida disminuye, no porque no puedas perder, sino porque no te pierdes junto con ello. Jesús enseña esto sin usar nunca esas palabras. Lo demuestra en la manera en que conduce al alma. El Cristo gnóstico es estabilidad en medio del movimiento. Y por eso, este Jesús sigue siendo tan actual. Porque no depende de época, cultura ni religión. Depende únicamente de un ser humano dispuesto a mirarse con honestidad. Cuando eso ocurre, la enseñanza deja de ser antigua y se vuelve inmediata, viva, incómoda, verdadera. Si estas palabras siguen resonando, no es porque estés aprendiendo algo nuevo, sino porque algo antiguo está siendo recordado. Pistis Sophia no añade nada al alma, elimina el olvido, y Jesús es el punto donde ese olvido se rompe. Y mientras esa claridad crece, sin fuegos artificiales, sin promesas vacías, sin conclusiones fáciles, la presencia del Cristo gnóstico sigue presionando suavemente por dentro, como una pregunta que no exige respuesta verbal, solo una elección continua. ¿Vas a permanecer presente? ¿O vas a abandonarte nuevamente en el próximo instante en que la verdad aparezca? Cuando Pistis Sophia habla del último ensinamiento, no se refiere a una última frase pronunciada por Jesús, ni a un secreto oculto para unos pocos. Está describiendo el último estado posible de la conciencia mientras aún estás vivo. Último, no en el sentido de final, sino en el sentido de que después de eso ya no existe búsqueda externa. El enseñamiento final no añade nada nuevo a tu vida. Elimina la confusión que te hacía buscar afuera, y eso lo transforma todo por dentro. Para comprender esto, necesitas percibir algo esencial. A lo largo de todo el texto, Jesús no entrega respuestas prefabricadas. Conduce a Pistis Sophia a ver por sí misma. El último ensinamiento ocurre cuando el alma ya no necesita preguntar desesperadamente ¿qué hay de malo en mí? Comienza a observar su propio estado con claridad. En tu vida, esto aparece cuando dejas de sentirte perdido, incluso sin tener todas las respuestas. Sigues viviendo desafíos, pero ya no te sientes desconectado de ti mismo. En Pistis Sophia, el alma sufre mientras cree que algo externo es la causa de su dolor. Cuando esa creencia cae, algo profundo se estabiliza. Ese es el enseñamiento final. El origen del sufrimiento es el olvido de la propia conciencia y la liberación es recordarla de forma continua. No como una idea bonita, sino como una presencia real. Ese recordar no es memoria del pasado, es lucidez en el ahora. Jesús llama a esto el retorno al lugar. Lugar no es el cielo, ni un mundo espiritual lejano. Lugar es el estado interior correcto. Es cuando tus pensamientos existen, pero no te dominan. Tus emociones surgen, pero no te arrastran. Tu vida continúa, pero no te pierdes dentro de ella. Eso es lo que el texto presenta como madurez del alma. Y es profundamente transformador porque elimina la necesidad de huir. El último ensinamiento también es el más incómodo, porque retira todas las excusas. Cuando la conciencia se estabiliza, ya no puedes decir que no sabías. Comienzas a percibir con claridad cuándo te estás alejando de ti mismo. Y esa percepción exige responsabilidad interior. El texto no ofrece anestesia, ofrece claridad, y la claridad cambia la forma en que vives cada elección. Para quien nunca ha leído Pistis Sophia, esto puede parecer abstracto. Entonces piensa así: el despertar final es cuando comienzas a vivir sin mentirte a ti mismo, sin dramatizar, sin espiritualizar la huida, sin distraerte de lo que sientes como verdadero. Es cuando percibes de inmediato que estás viviendo en automático y consigues regresar. No de forma perfecta, sino consciente. Eso es lo que el texto llama liberación. En este estado, el alma ya no necesita clamar como antes. No porque todo esté resuelto, sino porque aprendió a orientarse internamente. Jesús ya no necesita explicar cada paso, porque la conciencia empezó a reconocer por sí misma cuándo está mirando hacia abajo y cuándo está centrada. Este es el fin de la dependencia espiritual. Y por eso este enseñamiento es llamado último. Lo más importante es entender que Pistis Sophia no describe personas especiales, describe procesos universales de la conciencia humana. Lo que cambia es el grado de honestidad interior. El último ensinamiento no ocurre para quien quiere sentirse especial, sino para quien está dispuesto a verse a sí mismo sin máscaras. Y eso toca directamente el alma, porque exige verdad, no creencia. Cuando este estado comienza a formarse, la vida externa no necesariamente cambia de inmediato, pero la forma en que habitas tu propia vida cambia radicalmente.
Dejas de vivir como alguien que espera ser salvado desde fuera y comienzas a vivir como alguien presente en sí mismo. Ese es el verdadero Cristo gnóstico, no una figura externa para adorar, sino un estado de conciencia revelado. Y es exactamente aquí donde Pistis Sophia se vuelve tan actual, tan íntima, tan incómodamente precisa. Porque no preguntas si crees, pregunta si estás dispuesto a sostener este nivel de presencia sin huir, sin distraerte, sin perderte nuevamente en el falso brillo que en el pasado prometió luz. Si este video te atravesó, no fue curiosidad, fue reconocimiento. Pistis Sophia no habla a quien busca entretenimiento espiritual, habla a quien ya no consigue engañarse más. La enseñanza de Jesús aquí no es cómoda, pero es liberadora, porque te devuelve algo que el mundo nunca logró quitarte por completo: la conciencia de ti mismo. Si sientes que este contenido toca un lugar al que otros videos no llegan, este canal existe exactamente para eso, para interpretar al Jesús gnóstico con precisión, sin fantasía, sin dogma, sin distorsión, solo claridad. Suscríbete al canal para seguir profundizando en las enseñanzas ocultas de Jesús, la gnosis original y el despertar de la conciencia. Activa la campana para no perder los próximos videos. Este tema no termina aquí. Comenta, ¿en qué parte sentiste que Jesús estaba hablando directamente contigo? Tu respuesta ayuda a que este contenido llegue a quienes también están preparados.